¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar otra clase de astrofísica de agujeros negros. Como siempre, arrancamos con un repaso de lo que vimos la última clase. La última clase habíamos empezado a estudiar acreción con momento angular y la formación de discos de acreción. Cuando la materia que cae hacia el agujero negro tiene momento angular, se ubica en el plano ecuatorial. Las partículas tienden a formar órbitas alrededor del agujero negro. Y si no hubiese interacción entre las partículas del gas que está siendo acretado, bueno, esas partículas quedarían en órbita de la misma manera que, por ejemplo, los asteroides en el cinturón de asteroides están en órbita alrededor del Sol, o de la misma manera que las partículas de hielo que forman los anillos de Saturno están en una órbita estable. Básicamente pueden ser considerados como un polvo, o sea, como un gas cuya ecuación de estado es P igual a cero. No son colisionales, no están chocando entre ellas y transfiriéndose energía y perdiendo energía y momento angular. Entonces básicamente permanecen ahí. En el caso de un disco de acreción eso no sucede. Estamos hablando de un fluido que está formado por partículas cargadas. O sea, básicamente esto es un gas que está muy caliente, formado por electrones y por protones, o los nucleones que sean, ¿no? Y entonces, bueno, las interacciones entre esas partículas van haciendo que pierdan energía, y las partículas van pasando a órbitas cada vez más cercanas al objeto compacto. Eh, si el fluido es turbulento, entonces, bueno, podemos hacer una descripción de la disipación de energía en ese fluido, este, recurriendo a la fenomenología conocida de, de la viscosidad turbulenta. Y entonces, bueno, va a haber energía que va a ser removida y momento angular por el torque que va a ejercer la viscosidad en la materia que circunda al objeto compacto. Eso va a producir que haya un flujo radial de materia hacia el objeto compacto, desde el borde externo del disco hasta el borde interno, que está ubicado en la última órbita estable, cuya localización vimos al principio del curso. De ahí la materia cae hacia el agujero negro. Bueno, entonces vimos cómo Sakura y Tsunayev en 1973 lograron encontrar un conjunto de ecuaciones que describe esta situación, y encontraron la primera solución de disco de acreción delgado, como se le conoce, por una de las suposiciones básicas que tiene ese modelo. Esa suposición es que para todo radio del disco, la altura del disco es mucho menor que el radio. Después introdujeron otra suposición, que es que el disco está en equilibrio hidrostático en el eje Z. El eje Z lo ubicamos a lo largo digamos, perpendicular al plano ecuatorial, o sea, en la dirección del spin del sistema. Y la última suposición que introdujeron fue una prescripción para la turbulencia, para la disipación de energía a través de la viscosidad. ¿Cómo es el coeficiente de viscosidad en estos sistemas? Ese coeficiente de viscosidad sabemos que depende de la escala espacial de interacción entre las partículas, y depende de la velocidad a la cual se mueven esas partículas de fluido, ¿no? Entonces, la suposición que ellos hicieron fue que el producto de estas dos cosas iba a ser proporcional a la altura
de, del disco y a la velocidad del sonido. ¿Sí? De dónde sale esa suposición? Bueno, que el camino libre medio de estas partículas antes de colisionar no puede ser más grande que el tamaño del disco. Entonces de ahí sale el h, ¿no? Que es la altura mitad del disco. Y luego las partículas no pueden ser, para la turbulencia, no pueden moverse más rápido que lo que se mueve una perturbación en el fluido, que es la velocidad del sonido, ¿no? Entonces, pudieron parametrizar utilizando esa prescripción en un parámetro llamado alfa, que es la constante de proporcionalidad que hay ahí, todo lo que nosotros no conocemos de la física microscópica de ese fluido que está relacionado con su turbulencia, ¿no? Esa es la llamada prescripción alfa. Ese parámetro alfa es un número entre 0 y 1. ¿Sí? Y ahí está codificado toda nuestra ignorancia de las condiciones microscópicas del gas que está cayendo. Bueno, entonces vimos cómo podemos aplicar la ecuación de Euler, la ecuación de continuidad, y la conservación de ecuación de la energía para poder obtener un sistema de ecuaciones que describa el disco. Es un sistema de 9 ecuaciones que dedujimos la clase pasada. Introducimos el tensor de esfuerzos viscosos, vimos cómo un anillo de disco hace trabajo sobre el anillo siguiente, modificando el momento angular. Entonces, ahí calculamos cómo es el flujo de momento angular. Vimos una prescripción para la radiación del disco, o sea, por viscosidad se va generando calor localmente y supusimos que todo ese calor se irradia. Ese calor es básicamente producto del calentamiento del gas debido a la viscosidad, y todo ese calor va a incrementar la temperatura localmente y esa energía se irradia en forma de radiación térmica, ¿sí? Bueno, vimos después cómo es el espectro de un disco de acreción de Sakura y Tsunaya. Vimos que podemos calcular, resolviendo las ecuaciones, cómo es la distribución de temperatura a lo largo del disco. La parte interna, más cercana al agujero negro, es la más caliente, y de ahí hay un gradiente hacia temperaturas más bajas hacia afuera. ¿No? Eh, entonces, lo que vimos es que cada anillo, debido a la simetría que tiene el problema, queda caracterizado por una cierta temperatura. O sea, a una distancia R tenemos una temperatura típica de esa distancia. Entonces, lo que hacemos es calculamos la radiación de un anillo, básicamente como radiación de un cuerpo negro de temperatura T. Y luego lo que hacíamos era integrábamos la emisión de todos los anillos desde R interno, el radio interno del disco de acreción, hasta el infinito, o hasta el radio externo si el disco, digamos, tiene un radio que conocemos, ¿no? En general, si integramos hasta infinito, el último término se muere. O sea, da lo mismo que el radio externo sea. Si el radio externo es mucho mayor que el radio interno, da lo mismo integrar hasta infinito. Y bueno, entonces vimos que el espectro de uno de estos discos delgados, como se le llama, es un espectro de un cuerpo negro multicolor, básicamente, ¿sí? Es un cuerpo negro modificado por la contribución de muchas temperaturas. Entonces es mucho más ancho que un simple cuerpo negro caracterizado por una única temperatura. Estuvimos viendo también un poco cómo son las distintas regiones dentro del disco. Diferenciamos 3 regiones de acuerdo a dónde domina la presión de radiación o la presión del gas y cuál es la principal fuente de opacidad. Vimos que la región más interna, la más brillante, está dominada por la presión de radiación. Ahí el scattering esencialmente absorcivo que es scattering Thompson. Si nos vamos yendo hacia afuera, empieza a dominar la presión del gas y tenemos
una región donde el scattering dominante sigue siendo el, el scattering Thompson, pero después más lejos tenemos scattering free, ¿sí? Entonces, bueno, eso determina las tres principales regiones del disco. ¿Mm? Vimos que para calcular esto, Sakura y Sunayev utilizaron órbitas keplerianas para el gas. Eso, digamos, se puede relajar esa condición, uno puede introducir relatividad general si quiere describir en la región más interna las órbitas, cómo se apartan de lo kepleriano. Ese tipo de discos que se construye sobre la relatividad general se llaman los discos de Thorne y Novikov, ¿sí? Eh, que, bueno, no tienen grandes diferencias excepto muy cerca de la última órbita estable. También es posible utilizar un potencial, pseudo potencial newtoniano como los que vimos anteriormente en la materia, y eso también puede darles una versión modificada del modelo de Sakura-Tsunayo que les da un comportamiento razonable dentro de unos pocos por ciento de error, con unos pocos por ciento de error hasta la última órbita estable, por lo menos en agujero negro de Schwarzschild. Vimos que estos discos son sistemas de producción de radiación extraordinariamente eficientes. Eh, Eso, digamos, debido a que el objeto es muy compacto, entonces la materia cae desde grandes distancias hasta un pozo de potencial que es muy profundo y por lo tanto tiene que entregar mucha energía para poder realizar esa caída. Y entonces calculamos, en el caso de un agujero negro de Schwarzschild, donde el borde interno del disco está a 3 radios gravitacionales, y vimos que era del orden de unos cuantos por ciento, ¿sí? De la energía en reposo del gas que está cayendo. Y en el caso de un agujero negro de Kerr, que está con el spin orientado en la misma dirección que el spin de todo el disco, o sea, un disco corrotante con el agujero negro, y para el caso de que el spin del agujero negro es maximal, entonces la última órbita estable está a apenas un radio gravitacional, y ahí la eficiencia del proceso se aproxima a 45%, lo cual es algo gigantesco, ¿no? Casi la mitad de la masa en reposo de la materia que está cayendo es emitida en radiación. Vimos que si el agujero negro tiene unas cuantas masas solares, esa radiación va a tener una temperatura característica del orden de unos 10 millones de grados Kelvin, y eso significa que la radiación que va a escapar va a estar en los rayos X, ¿sí? Entonces, estos discos de acreción, por lo menos cuando el objeto compacto es un agujero negro de origen estelar, son fuentes de rayos X muy brillantes. Y si el agujero negro es supermasivo y muy, muy grande, bueno, puede ser que el borde interno del disco esté en los rayos X o bien muy, muy blandos o en rayos ultravioleta duros, ¿sí? O sea, el espectro se corre un poco hacia el rojo. Bueno, más o menos eso creo que resume las principales cosas que vimos la clase pasada. Vimos, por supuesto, ejemplos, vimos un montón dimos un montón de información adicional, pero creo que esos son los puntos más importantes. Y cuando terminamos, básicamente estamos con otros modelos de disco de acreción que van más allá del de Sakura Tsunayev. Y la motivación para introducir esos otros modelos es que cuando uno observa el espectro de fuentes reales en el universo, encuentra que no encajan todas muy bien con lo que sería un espectro de Sakura Tsunayev, ¿no? Y les di como ejemplo a Cygnus X1, el primer agujero negro estelar eh, en un sistema binario descubierto en nuestra galaxia a principios de los años 70.
Es un sistema formado por un agujero negro de unas 14 masas solares y una estrella compañera que le dona masa, que es una estrella de tipo O9, ¿sí? Entonces, bueno, el espectro de esta fuente no permanece estacionario. El modelo de Sakura-Tsunayev es estacionario. O sea, no evoluciona, no cambia el espectro con el tiempo, ¿no? Mientras que Cygnus X1 presenta distintos estados espectrales y va cambiando de esos estados espectrales, formando una especie de ciclo, ¿no? Se lo observa en un estado que habíamos ya definido como el estado high soft, ¿sí? Que es este que está acá, con un pico pronunciado muy cerca de 1 keV en el espectro, y que se extiende después hasta energías altas, energías del orden del megaelectronvolt o más, ¿no? Sí, fíjense que esta observación acá, que esto se hizo con el satélite Comtel, llega hasta 10 megaelectronvolts el espectro. Luego se lo observa en un estado intermedio, que es este que está aquí, ¿sí? Y pasa a un estado que se llama estado Laue-Hard, ¿sí? Donde el pico pasó de estar a energías bajas a energías altas, ¿sí? Y el espectro se endureció mucho. Acá teníamos un espectro blando y ahora tenemos un espectro recontra duro, como ustedes ven aquí, ¿sí? Espectro duro quiere decir que la pendiente es positiva y espectro blando quiere decir que la pendiente es negativa, que va cayendo como acá. Acá el cutoff está en energías del orden de 150 kiloelectronvolts, o sea que vemos que hay un desplazamiento de más de 2 órdenes de magnitud en energía en la ubicación espectral del pico. Entonces, bueno, eso hay que entender, por qué, qué está pasando en esta fuente, qué es lo que cambia, cómo cambia. Vimos que los primeros en proponer un modelo para explicar esto fueron Shapiro, Lightman y Early en el año 1976, y ellos encontraron una solución hidrodinámica sin campo magnético de un flujo que incluía rotación, incluía viscosidad como el Sakura-Tsunayev, pero introducían una diferencia que introducían dos temperaturas en el gas que estaba siendo acretante. Esas temperaturas correspondían a los iones y a los electrones, o sea, cada población tenía una temperatura distinta, ¿sí? Pero sin embargo son físicamente coexistentes, pero se supone que no interactúan. ¿M? Este plasma es ópticamente delgado, a diferencia del plasma de un disco de Sakura-Tsunayev que es ópticamente grueso. O sea, los discos de Sakura-Tsunayev no son transparentes, ¿sí? A su propia radiación, solo vemos la superficie. La radiación que nos llega es la que sale de la superficie del disco, ¿sí? Lo que ellos vieron es que en estas condiciones, básicamente los electrones podían, con esas temperaturas tan grandes, producir un fenómeno de comptonización sobre fotones más fríos producidos en las regiones más externas del disco de acreción y pasarle energía a esos fotones por scattering Compton inverso, mandándolos al rango duro del espectro, o sea, 150, hasta 150 kiloelectronvoltios, podían explicar un espectro como el espectro Lauhard. Rápidamente se vio que esta solución es inestable. este, Básicamente estos discos tienden a acumular energía, ¿sí? Y por lo tanto a explotar, así que no describen algo que ocurra en la naturaleza. Una solución que térmicamente que es estable, la encontraron Begelman y Mayer, ¿sí? En 1982, una serie de trabajos que publicaron a partir de ese año hasta mediados de los años 80. Esa solución es ópticamente gruesa, o sea, son discos que no son transparentes, son discos dominados por la presión de la radiación y la estabilidad se logra porque tienen vientos esos discos, ¿sí? Son discos que después vamos a ver, hoy en día se llaman supercríticos, después lo vamos a estudiar en especial, ¿sí? Soluciones más modernas que las de Begelman y Meyer, ¿no?
Y por otro lado, Ichimaru, en 1977, encontró una solución que es transparente y que es estable, ¿no? No tiene este problema de inestabilidad térmica que tenía la solución de Shapiro y colaboradores, y tenía la característica que esa solución, digamos, tenía en la región interna una simetría básicamente esférica, o sea que compartía algunos rasgos con la acreción de Bondi-Joyle. Esto, lamentablemente, a Ichimaru nadie le dio bolilla y recién fue redescubierto muchos años después, cuando lo publicaron Narayan y G en algunos papers que se hicieron muy, muy conocidos en los años 90, ¿sí? Estas soluciones son sub-Eddington en el sentido de que la tasa de acreción es baja, incorporan una característica que es la advección del gas al agujero negro. O sea, en vez de remover el exceso de gas caliente que producía las inestabilidades térmicas por medio de un viento, como hacían Begelman y Meyer, lo remueven tirando el gas al agujero negro, básicamente, ¿sí? Eh, Estas soluciones se conocen como Advective Dominated Accretion Flows, ¿sí? ADAFs en castellano e ADAF en inglés. Bueno, esas son las soluciones que vamos a estudiar hoy. Son muy similares a ciertos modelos que había propuesto ya en 1976 Visnovach-Kogan con Blinikov, dos rusos, Visnovach Kogan, discípulo de Seldovich, había trabajado con Kip Thorne, ¿sí? Estuvo en La Plata, si alguno de ustedes fue, bueno, no, creo que ayer porque son muy jóvenes. En el año 2015 yo organicé una conferencia acá en La Plata, este, se llama GEPRO esa serie, ¿no? High Energy Phenomena in Relativistic Outflows, y era la número, ya no me acuerdo, la 6, 7, qué sé yo. Ahora la última fue la 9 y la organizamos en Río de Janeiro el año pasado. Bueno, esta que hicimos en La Plata lo logré traer a Visnovachikov, así que estuvo en La Plata, ahí comiendo en todos los lugares habituales donde van ustedes, ¿no? Bueno, la cuestión es que Visnovich, Kogan y Blinikov presentaron en 1976 una solución. En realidad no es una solución, sino es una solución, ¿sí? Del problema de la temperatura tan elevada que se observa en el caso de Cygnus X1 y otras fuentes similares con ese espectro duro, proponiendo un modelo de lo que hoy se llama una corona, ¿sí? O sea, un disco de acreción tipo Sakura-Tsunayev, y montado sobre ese disco de acreción en la región interna un plasma muy caliente, ¿sí? Con una temperatura de 10 a la 9 grados Kelvin, y entonces los electrones de ese plasma comptonizaban la radiación del disco de Sakura-Tsunayev, ¿sí? Vamos a ver que todo lo que vamos a estar discutiendo en esta clase de estos ADAF va en el fondo a llevarnos a una solución igual o muy similar a esta de Visnovach, Kogan y Blinikov, ¿sí? Eh, la diferencia es que es una solución autoconsistente, mientras que la otra postula dos componentes, pero no pide que sean el resultado de una única solución a la evolución del gas. Cada componente se describe en forma independiente, ¿sí? Pero la física vamos a ver que es muy similar. Bueno, entonces vamos a las condiciones o las características básicas de estos ADAF, ¿sí? De estos discos advectivos. Primero, la velocidad de caída radial, ¿sí? Hacia el agujero negro eh, es una fracción importante de la velocidad de caída libre, o sea que la acreción es muy rápida. Esto es muy importante para que buena parte del gas pueda ser tragado por el agujero negro antes de que termine de radiar la energía interna, ¿sí? O sea, en esto ya ven que el modelo se va a despegar de la acreción de Bondi-Joyle. Los flujos acretantes de Bondi-Joyle, ustedes se acordarán, eran
flujos que tenían una simetría esférica, pero eran lo que en inglés se llama cooling flows. ¿Por qué? Porque la escala temporal radiativa era más corta que la escala temporal para llegar al agujero negro. Eso hacía que el flujo tuviese tiempo de enfriarse. Entonces, a medida que iba cayendo, la temperatura iba bajando, ¿sí? Algo que dijimos en su momento es un efecto contraintuitivo, porque uno espera normalmente que cuando comprime algo, eso se caliente, ¿no? Acá, bueno, es al revés, eso, el gas se va comprimiendo, pero se va enfriando porque emite mucha radiación, ¿sí? Por eso se llaman cooling flows. Acá eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque la velocidad de advección, la velocidad de caída del agujero negro es tan rápida que no alcanza a enfriarse el gas. Entonces el agujero negro se come el gas teniendo aún mucha energía interna y eso hace que el disco sea mucho más caliente que un disco perdón, que una situación de Bondi-Hoyle. Luego, otra de las suposiciones es que la velocidad de rotación es subkepleriana. Básicamente vamos a tener que la región interna va a ser como una región esférica, lo podemos pensar alrededor del agujero negro, ¿sí? No va a estar aplanado en la parte interna como un disco de Sakura-Tsunayev. O sea, en la parte interna vamos a poder utilizar coordenadas esféricas en vez de usar coordenadas cilíndricas como usamos hasta ahora para describir los discos de Sakura-Tsunayev, ¿sí? Luego el gas, bueno, vamos a esperar que sea muy, muy caliente, ¿sí? Ya que no tiene tiempo, como les dije, de ser acretado. ¿Y qué significa muy, muy caliente? Bueno, significa que va a tener temperaturas que van a estar en el límite de lo posible. ¿Cuál es el límite de lo posible? Y del orden de 10 a la 9 grados Kelvin, 1.000 millones de grados, ¿sí? Para los electrones. Para los protones puede ser 1.000 veces más grande, o sea, puede ser de hasta 10 a la 12 grados Kelvin. 10 a la 12 grados Kelvin es 1 billón de grados Kelvin, pero billón no de los norteamericanos, ¿sí? Que para los norteamericanos 1 billón es 1.000 millones, sino 1 millón de millones, ¿sí? Es algo increíble. ¿Y por qué ustedes dirán, digo que esas son las máximas temperaturas posibles? Porque si yo incremento la temperatura más para los electrones de 10 a la 9 grados Kelvin, si me voy a 10 a la 10, por ejemplo, ¿qué pasa? Y la energía cinética térmica del electrón supera la energía en reposo del electrón. Entonces, cuando colisionan, empiezan a formar pares electrón-positrón. Entonces, no se me conserva el número de partículas en esos gases. Si ustedes lo calientan a un gas más allá de esas temperaturas, el gas no, la temperatura del gas no se eleva. ¿Por qué? Porque la energía que ustedes van adicionando va a la producción de pares, ¿sí? Entonces lo que pasa es que aumenta la cantidad de partículas del gas, cuanto más energía le van dando, en vez de subir la temperatura. Y el resultado de eso es que el gas empieza a expandir, ¿sí? Entonces, un gas que se expande por creación de pares debido a las enormes temperaturas involucradas y a la energía inyectada, es lo que se conoce como un fireball, ¿sí? Se cree que eso es lo que pasa, por ejemplo, en los estadios iniciales de un gamma ray burst, ¿sí? Pero bueno, ya entraremos en eso hacia el final del curso. Bien, entonces la temperatura que deberíamos esperar para los electrones es del orden de 10 a la 9 Kelvin y para los protones podemos tener hasta 1.000 veces más porque la razón de la masa del electrón al protón es del orden de 1.000, ¿sí? Bien, y finalmente, acá ya no tenemos la restricción de disco fino, entonces la altura típica, H, ahora va a ser del orden del radio. Antes recuerden que H era siempre mucho menor que el radio para todo radio. Ahora H es del orden del radio, entonces la simetría del flujo va a ser aproximadamente férica, ¿eh? Bien.
Esas van a ser nuestros supuestos fundamentales y hay un parámetro que es el parámetro esencial en los modelos de advectivos, que es lo que se conoce como el parámetro de advección, que se suele utilizar la letra F. Ustedes recordarán que uno de los supuestos básicos de los modelos de Sakura-Sunayev es que el calor generado localmente era completamente radiado. En otras palabras, Q más calor generado era igual a Q menos calor radiado. Bueno, acá eso no es así, por lo que acabamos de decir recién. Entonces podemos introducir un parámetro que nos diga cuán advectivo es nuestro modelo, ¿sí? Y ese parámetro f es q más menos q menos sobre q más. Entonces, fíjense que si f fuese igual a cero, la advección es cero, y entonces si la advección es cero, vuelvo a Sakura Tsunayev, ¿sí? O sea, si todo lo que yo estoy generando localmente lo estoy radiando, vuelvo a la situación de Sakura Tsunayev. Ahora, si hay una diferencia entre estas dos cantidades, eso es lo que va a parar al agujero negro aquí, o sea, es Q-advectado esta diferencia, ¿sí? Entonces, si todo lo que genero va a parar al agujero negro, entonces eso quiere decir que lo que radio es despreciable, o sea, Q menos es del orden de cero, y esto me queda Q más sobre Q más, ¿sí? O en otras palabras, Q advectivo igual a Q más, y esto es uno. Ese es el otro extremo, es un sistema de advección donde domina la advección, ¿sí? Son los sistemas que vamos a estudiar, los sistemas donde domina la advección y por lo tanto son radiativamente ineficientes. De ahí que otro nombre que se utiliza para estos sistemas es RIAF. RIAF significa Radiative Inefficient Accretion Flow, ¿sí? Muy bien, entonces variando este F entre 0 y 1, bueno, tengo las distintas posibilidades de configuración de estos discos. Bueno, básicamente lo que dije recién es lo que está en esta transparencia, o sea, si f es mucho menor que 1, entonces en ese caso Q más es del orden de Q menos, que es mucho mayor que lo que se advecta, o sea, lo que se advecta en otras palabras es despreciable, ¿sí? Entonces ahí tenemos un disco con las características más bien tipo Sakura Sonayev, pero si le ponemos dos temperaturas es el disco que originalmente propuso Shapiro, ¿sí? Y colaboradores, que vimos que es inestable, ¿sí? Entonces, la única forma de que esto no sea inestable es que tenga una única temperatura como Sakura Tsunayev, entonces ahí uno vuelve a Sakura Tsunayev, como les dije recién. Luego, la otra posibilidad es que F sea del orden de 1, entonces ahí Q advectado es del orden de Q más, que a su vez es mucho mayor que Q menos, que es despreciable, entonces el enfriamiento es despreciable y estamos en el caso de una DAF. Y finalmente tenemos la otra posibilidad que el valor absoluto de f sea mucho mayor que 1, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese cual corresponde a que uno radia más de lo que está produciendo, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué pasa? El disco se enfría. ¿Y eso qué es? Y eso es lo que pasaba en Bondi Hoyle, ¿sí? Entonces, el caso con f mucho mayor que 1, con un disco que se enfría, es Bondi Hoyle. Entonces, fíjense cómo con ese parámetro F podemos clasificar de acuerdo a la física subyacente el tipo de disco que estamos tratando, ¿no? Y bueno, entonces como estos ADAF van a tener una geometría en la parte interna básicamente esférica, podemos utilizar coordenadas R, tita y phi, ¿sí? R la coordenada radial, tita la coordenada polar y phi la coordenada azimutal en el plano del ecuador, ¿sí? Entonces, como es un sistema que tiene una simetría
asimutral, porque también, digamos, eso está girando, ¿no? Digamos, tenemos que las derivadas respecto de phi van a ser igual a cero, ¿sí? Y vamos a suponer que está en un estado estacionario, o sea que las derivadas respecto del tiempo las podemos hacer igual a cero, ¿sí? Porque en principio, a menos que cambiemos algún parámetro, la cosa queda igual. Después vamos a ver que cambiando la tasa de acreción podemos lograr que los espectros que producen estos discos describan todas esas largas tradiciones, todas esas largas emisiones que, muy diferentes que van ocurriendo en distintos sistemas, como signos X1. Bueno, entonces acá se trata de agarrar las ecuaciones de Euler con viscosidad, que ya vimos, y la ecuación de conservación de la energía, escribirlas en coordenadas esféricas y eliminar las dependencias del tiempo, o sea, las derivadas temporales, y hacer igual a cero las derivadas respecto de phi. Entonces nos van a quedar básicamente derivadas respecto de R y respecto de tita. Y vamos a tener cuatro ecuaciones que son una para cada una de las tres componentes de la ecuación de Euler, pues una ecuación vectorial, y la ecuación para la conservación de la energía, ¿sí? Acá esta epsilon que ustedes ven acá es la energía por unidad de volumen, la energía específica, ¿sí? Este nu que aparece en distintos lugares es la viscosidad cinemática, que ya vimos en la clase pasada, ¿sí? Y el resto son cosas todas conocidas. La BR es la velocidad radial del fluido, o sea, la velocidad hacia el agujero negro, y Bφ es la velocidad azimutal, ¿sí? De, el gas. Bueno, como ven, es un sistema de ecuaciones espantoso, que, bueno, de alguna manera tenemos que resolver. Por suerte, Narayan y Xi, en su paper, encontraron una solución autosimilar, ¿sí? O sea, se dieron cuenta que hay una solución que básicamente es una solución que solo depende de tita, ¿sí? O sea, depende de la coordenada polar nada más, eh, que tiene esta forma, ¿sí? O sea, la velocidad radial, la dependencia en R es lineal. Luego, acá esto es la velocidad kepleriana, que es lo que se está suponiendo en esta solución particular, y luego tenemos esta función desconocida de la dependencia de la velocidad con tita. La velocidad en tita se supone directamente igual a cero. La velocidad en phi tiene una forma similar a esta, solo que acá va la dependencia de la velocidad angular con tita, ¿sí? Luego la velocidad del sonido también tiene una forma similar, ¿sí? Con la velocidad del sonido dependiendo de tita. Y la densidad escalea también con la densidad con tita y r a la -3 medios. Eh, Además, tenemos que tener en cuenta la prescripción para la viscosidad, que es básicamente la misma que en Sakura y Tsunaya. Bueno, entonces con esas suposiciones, si uno va y reemplaza en el sistema de ecuaciones que teníamos antes, donde dice BR reemplaza por esto que está acá, donde dice B tita pone igual a ceros, y donde decía B phi pone esto, donde decía la velocidad del sonido pone esto, y donde decía ρ pone esto, ¿sí? Entonces se transforma el sistema de ecuaciones este que vimos aquí, que es tan espantoso, en uno que es igualmente espantoso, pero un poquito más simple, ¿sí? También reemplacé la velocidad, la viscosidad cinemática eta por esto, entonces va a aparecer ahora la velocidad del sonido AS, ¿sí? Entonces, el sistema de cuatro ecuaciones se puede reescribir
para ese tipo de solución particular de esta manera, ¿sí? Acá en vez de E aparece E', pero básicamente es simplemente E dividido F, ¿sí? Esto fíjense que está normalizado, ¿sí? De tal manera que la energía va a ser un número entre 0 y 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ecuación de estado básicamente va desde una ecuación de estado politrópica para un gas completamente relativista, es decir, un gas de fotones, donde gamma es igual a 4 tercios, hasta una ecuación politrópica para un gas donde domina la presión del gas, que es con gamma igual 5 tercios. Entonces este número, de acuerdo a cómo es gamma, puede variar a lo sumo entre 0 y 1, ¿sí? Entonces está normalizado. Bueno, entonces este sistema hay que resolverlo para obtener, bueno, todas las cosas en función de tita, ¿sí? Bueno, obviamente eso no, no se puede hacer en forma analítica, hay que hacerlo en forma numérica, ¿no? Y además vamos a necesitar una ecuación de estado adecuada, porque esto puede ser que esté magnetizado. ¿eh? Si esto está magnetizado, a diferencia de lo que había supuesto Shapiro y colaboradores, bueno, tenemos que tener en cuenta la presión magnética. Entonces la presión total va a ser la presión del gas más la presión magnética, ¿sí? Donde la presión magnética, como ustedes saben, es B cuadrado sobre 8pi. Y la presión del gas, vamos a suponer un gas ideal que tiene una densidad N, ¿sí? Esta es la constante de Boltzmann y esta es la temperatura del gas, ¿sí? Entonces, la presión magnética se supone que es una fracción de la presión del gas y eso lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? Este, donde este parámetro básicamente lo que nos dice es cómo se reparte la presión total entre el gas y el campo magnético, ¿sí? Por ejemplo, si ese beta vale 0,5, quiere decir que la presión del gas tiene la mitad de, comparte, digamos, está en equipartición con la presión del campo magnético. ¿No? Bueno, y la presión del gas, además, vamos a suponer que tiene dos temperaturas el gas, entonces, en realidad, la ecuación de estado anterior, esa Nk por T, la vamos a escribir como Nk por T, acá está N escrito en términos de la densidad y la masa del el átomo de hidrógeno con este mu, el peso molecular, ¿no? de los iones y, bueno, en este caso de los electrones. Entonces la escribo de esta manera, esta es la temperatura de los iones y esta es la temperatura de los electrones. ¿Sí? Bueno, entonces uno puede resolver numéricamente ese sistema de ecuaciones y obtener expresiones para, por ejemplo, la densidad en función de tita, la velocidad angular en función de tita, la velocidad del fluido en función de tita y la velocidad del sonido en función de tita, fijando cuál es la energía interna del gas, esta E', ¿se acuerdan que habíamos definido? Entonces, esto acá tienen soluciones para distintos valores de E'. Por ejemplo, acuérdense que este, perdón, es un número entre 0 y 1, y cuando uno lo divide por F, si pues está parametrizado el E', es E dividido F. Cuando uno lo divide por F, le puede quedar un número, digamos, que no necesariamente, de acuerdo a cómo sea F, va a estar entre 0 y 1, ¿no? Entonces, por eso acá está graficado para E', no para E, a 0,1, 1 y 10, ¿sí? Los cuatro gráficos tienen esas tres curvas donde les muestra entonces cómo se comporta para distintos valores de prima los distintos parámetros que caracterizan al fluido que surgen de resolver el sistema de ecuaciones de Adaf. Y esto es para un valor particular del parámetro alfa, ¿sí? Que es el parámetro de viscosidad,
que es de 0,1, ¿sí? Si ustedes cambian este número, bueno, estas curvas van a cambiar, entonces tienen que calcularlo de nuevo. Fijas el parámetro de viscosidad, que es algo que es fenomenológico, no se puede determinar desde la Tierra, digamos, por primeros principios. Entonces, bueno, simplemente se amplía lo que parece ser lo que ajuste mejor este, con las observaciones. Bueno, entonces acá pasan algunas cosas interesantes. Primero, eh, los iones tienen mecanismos de enfriamiento que son menos eficientes que los leptones, ¿no? Porque son mucho más pesados. Entonces, la energía se acumula fundamentalmente en los iones, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que la temperatura de los iones sea mucho más grande, del orden de, como dijimos, del orden de 1000 veces más, ¿sí? Y eso, de nuevo, es porque la razón de la masa del electrón a la masa del protón es que hay una diferencia ahí de 3 órdenes de magnitud. Bueno, entonces esto nos deja con estas temperaturas que ya mencionamos. Y es importante además decir que estos modelos implican que no hay un acoplamiento entre los electrones y los iones. Son dos poblaciones de partículas que coexisten en la misma región del espacio y al mismo tiempo, o sea, en la misma región del espacio-tiempo, pero no interactúan entre ellas. Entonces, eso significa que no hay una transferencia de calor, por ejemplo, de los iones a los electrones, ¿sí? Por eso es que mantienen dos temperaturas distintas, ¿sí? Porque no son colisionales los plasmas. Ustedes dirán, bueno, y si no son colisionales, ¿cómo se calentaron? Bueno, se calentaron probablemente a través del campo magnético, ¿sí? Ese campo magnético que tiene su origen en el disco, en corrientes eléctricas que hay en el disco, si reconecta, cuando se mueve debido a la reconexión, transfiere energía en forma no colisional a las partículas que tienen carga por medio de la fuerza de Lorentz que les aplica. Entonces las partículas van ganando energía y si son radiativamente ineficientes, la energía se va acumulando hasta llegar, bueno, a este caso que es el estado estacionario, este, que se logra a través de la remoción de parte del plasma por la advección, evitando la inestabilidad térmica, ¿sí? Bueno, ahora que el plasma sea radiativamente ineficiente no quiere decir que no radie nada, ¿sí? Si hay un campo magnético y ustedes tienen electrones de 10 a la 9 grados Kelvin, esos electrones van a tener una distribución que no va a ser va a ser una pseudo maxwelliana, ¿sí? Que es una maxwelliana modificada por efectos relativistas, o sea, la cola de la maxwelliana es diferente y ahí tienen partículas que son relativistas y esas partículas van a producir radiación sincrotrón. Entonces, los electrones van a enfriarse parcialmente por radiación sincrotrón. Además, pueden sufrir procesos de escape, va a haber radiación Bremsstrahlung, y además van a comptonizar los fotones más fríos que haya por ahí, ¿no? Y ese va a ser el origen del espectro, sobre todo de esa comptonización, va a ser el origen del espectro que vamos a obtener de estos discos de acreción, ¿no? Lo que pasa es que estas pérdidas no dominan porque F, ¿sí? Es del orden de 1, ¿sí? Entonces, este, comparado con el calor que se produce, estas pérdidas son despreciables. Pero eso no quiere decir que no produzcan una cantidad significativa de radiación en el sistema del observador. En cuanto al inverse Compton, el inverse Compton se hace, como ustedes saben,
sobre un campo de fotones ambiental. Entonces la pregunta acá es, ¿cuáles son los campos de fotones ambientales? Bueno, uno va a ser el propio campo bremsstrahlung producido por los electrones. Otro va a ser el propio campo sincrotrón producido por esos electrones. Y este va a caer en el infrarrojo. Este más o menos también. Y además puede haber fotones externos que vienen de las partes externas del disco que está mucho más frío. Entonces de ahí pueden venir también fotones, por ejemplo, infrarrojos o del óptico. Entonces la comptonización de todos estos fotones más fríos es la que nos produce el espectro resultante en rayos X. ¿Mm? Bien, y entonces en el estado estacionario, ¿sí? Lo que domina la producción de energía va a ser la energía que va a los iones, ¿sí? Donde no va a ser radiada, entonces se va a acumular ahí y los electrones son los que nos van a producir esencialmente el espectro que observamos. Los iones esencialmente son un reservorio de energía. ¿M? Parte de esa energía permanentemente va siendo advectada al agujero negro. Bueno, entonces, ¿cómo son los espectros que uno obtiene cuando calcula numéricamente todo esto comptonización, ¿no? Y además los otros procesos que mencioné. Bueno, la cantidad de radiación producida va a depender de la tasa de acreción, ¿sí? O sea, m punto. Y a su vez, eso va a tener un impacto en la luminosidad total y la forma del espectro, ¿sí? ¿Por qué? Y porque cuanto mayor sea la tasa de acreción, las partes externas del disco van a producir más fotones y va a ser más eficiente la comptonización. ¿M? Entonces, a mayor tasa de acreción, más comptonización, más fotones escapan y esos fotones van a ser más duros, ¿sí? Porque las partes externas del disco van a avanzar y van a estar un poco más calientes, entonces las voy a poder comptonizar hasta energías más altas, hasta llegar a 150 kiloelectronvolts o por ahí. Entonces, acá tienen cálculos de el espectro resultante de todos esos procesos que mencionamos para los electrones, ¿sí? En una DAF con distintos valores de la tasa de acreción M punto. La tasa de acreción se va incrementando desde el modelo que está acá abajo, el primero este que está acá, hacia arriba. O sea, este es el que tiene la mayor tasa de acreción y este es el que tiene la menor tasa de acreción. Básicamente, este tiene una tasa de acreción que es del orden de 10 a la -3, -4 de la tasa de Eddington, y este de acá arriba, el más energético de todos, es el que tiene aproximadamente 10 a la -1, o sea, 0,1 de la tasa de Eddington. O sea, siempre son modelos sub-Eddington, pero este es eh, un modelo con una tasa de acreción muy pequeña y este es un poco más grande. Entonces, fíjense una cosa interesante. La forma de este espectro, si ustedes se acuerdan lo que vimos al principio de la clase, cuando le mostré los espectros de Cygnus X1, esta forma del espectro, con este pico acá, ¿sí? Y esta caída más suave, ¿sí? Se parece al estado high-soft. Mientras que esta forma, con un espectro duro que se extiende hasta energías altas y después un cutoff, se parece a el estado low-hard. Y estos que están acá se parecen a los estados intermedios, ¿sí? Entonces, la conclusión a la que parece que estamos arribando es que esos cambios de estado que vemos, que pasa del estado high soft, pasando por una serie de estados intermedios, el sistema al estado low hard y después vuelve al estado high soft, parece deberse a una variación sistemática en la tasa de acreción, ¿sí? En M punto. Si M punto se incrementa, paso de acá hasta acá, y si después, Perdón, Gustavo, no se ve el mouse ¿no? en el no, no. En ningún momento de toda la clase no se vio el mouse. No, No, a pero sí lo veces sí se entendí. ve.
¿Cómo? A veces se ve y después A veces se ve y pero por favor, si otra vez no se ve al principio de la clase, dígame, no ahí dejen que Ahí hable, apareció. apareció de no, nuevo. no dejen que hable como un loco durante una hora o dos. Bueno, a ver, ¿ahora lo ven? Sí, 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 sí. Bueno, bueno, si ahora lo ven, entonces lo que les estaba diciendo es que entonces parece que el ciclo que va desde acá hacia acá, ¿sí? Eh, lo que está siguiendo básicamente son variaciones en la tasa de acreción, ¿sí? Para comparación, esto es un modelo de ADAF y esto es el modelo tipo Sakura-Sunayev exactamente para los mismos valores que corresponden de esto. Fíjense que esto no corresponde para nada a lo que estamos graficando acá, las formas espectrales. Estas son todas más o menos parecidas, ¿sí? Como pasa con Sakura Sunayer. Si yo les subo y le bajo la tasa de acreción a Sakura Sunayer, simplemente subo y bajo el pico del espectro, pero la forma permanece igual. Mientras que acá no, porque los procesos radiativos son diferentes. Acá todo es radiación puramente de Bremsstrahlung, ¿sí? Que sale de ese gas ópticamente grueso, mientras que acá, que tengo un gas transparente, los fotones entran y salen, puedo comptonizar, tengo distintas fuentes de comptonización, y si muevo la tasa de acreción, todo eso va a cambiar, y cuando cambie, la relevancia de una cosa respecto a la otra también puede cambiar, las condiciones cambian, y tengo espectros distintos, ¿sí? Entonces, fíjense la enorme diferencia entre uno y otro. Fíjense que esto está hecho para un agujero negro de 10 masas solares, o sea, podemos pensar en algo tipo Cygnus X1, y las luminosidades que están obteniendo en el estado Lauhar, por ejemplo, son del orden de 10 a la 37 hercios por segundo, que más o menos es lo que se observa. Entonces uno infiere, resolviendo el problema inverso, que eso podría estar significando que en la fuente la tasa de acreción es del orden de aproximadamente el 10% de la tasa de Eddington en el estado Lauhart, en signos X1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y qué pasa entonces en esta evolución de los estados con el aspecto físico del disco, ¿no? De acuerdo al modelo. Bueno, aquí lo que tenemos es eh, un estado donde tenemos un disco que está truncado, si está cortado, ¿no? A una cierta distancia del agujero negro, y ese disco, digamos, penetra hasta a un cierto punto y se trunca, y ya tenemos esta región, que es la región que es aproximadamente esférica, que es la región donde el gas está muy caliente y cae hacia el agujero negro, ¿sí? Sin darle tiempo al enfriamiento completo. Entonces, este es un estado en el cual podemos tener comptonización al estilo de lo que observamos en estado de Lauhar, ¿sí? Esto es de acá. Va evolucionando, bueno, a medida que se va acercando la región de tipo ADAF, que es esta de acá adentro, a la medida que va penetrando, ¿no? El- el disco, a medida que va penetrando, va modificándose el, el espectro, y va reduciéndose la región que es tipo ADAF, hasta que en este estado solo tengo el disco de acreción, y esto es algo tipo Sakura-Sunayev, domina la contribución básicamente térmica del gas muy cerca del agujero negro, cerca de la última órbita estable, ¿sí? Bueno, y esto, digamos, si uno trata de hacer una simulación numérica para ver qué aspecto tiene esto, qué es lo que obtiene. Bueno,
como yo siempre digo, hay que ser muy cuidadoso con las simulaciones numéricas, porque las simulaciones numéricas pueden ser muy espectaculares, como estas que ustedes ven acá, tienen muchos detalles, tienen turbulencias, pueden ver cómo se comporta el comportamiento no lineal del gas, pueden ver un montón de cosas, ¿no? Entonces, uno ve algo así tan sofisticado y dice, bueno, esto es la realidad. Pero siempre hay que recordar que una simulación es tan buena como la física que uno pone en las ecuaciones que va a reproducir la computadora para calcular todo esto, ¿no? Son ecuaciones que no tienen solución analítica, la computadora resuelve numéricamente y luego hay una interfase gráfica que puede hacer, tomar estas imágenes o hacer estas películas, ¿no? Ahora, insisto, no hay que confundir nunca una simulación con la realidad. La simulación es tan buena como la física que uno pone, ¿sí? Pero puede parecer muy sofisticada, pero el mundo puede ser muy distinto que eso, ¿sí? No quiere decir que esto realmente sea como se debe ver, pero bueno, es mucho mejor que esos dibujitos de Morondanga que estaba haciendo yo antes, ¿no? Entonces, acá tienen, por ejemplo, un disco ADAF, ¿sí? Este, este es el agujero negro, esto está visto perpendicular al plano ecuatorial, ¿sí? Cerca del agujero negro, obviamente, y esto está visto desde, perdón, esto está visto de costado, ¿no? O sea, como si yo estuviese lejos en el plano ecuatorial, estuviese cortado, ¿sí? Cortado, sí, en forma perpendicular, pero lo estoy viendo desde el plano ecuatorial apoyado lejos. Es como si fuese una tajada, ¿sí? Y esto es visto desde el eje Z mirando hacia abajo, hacia el disco de acreción, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que acá está toda la parte esa que está inflada, ¿sí? Esta cavidad que ustedes ven aquí, ¿sí? Bueno, esta cavidad es una cavidad de evacuación, acá la densidad es muy baja, fíjense que acá tienen la densidad, esto es ρ, la densidad, ¿no? Entonces acá la densidad es 4 órdenes de magnitud o 5 órdenes de magnitud menos que la densidad acá. La zona más densa es esta que está acá, y todo esto es la región que yo representaba como una especie de esfera alrededor del agujero negro. Así que si ustedes miran las simulaciones, bueno, no es exactamente una esfera porque tienen este conducto acá, ¿sí? Que se establece, bueno, porque esta es una región donde hay un equilibrio entre la fuerza de la rotación y la fuerza de atracción del el agujero negro, y si hay campo magnético, además hay unos efectos magnéticos ahí. Pero este túnel básicamente no me afecta la simetría esférica, pues si yo me voy lejos, ¿sí? Puedo seguirlo tratando como una esfera, solo que tiene como un agujerito la esfera, ¿sí? ¿Se entiende? En el eje de rotación. Entonces, el tratamiento semianalítico anterior sigue siendo más o menos válido. Bueno, esta es la película en movimiento, ¿sí? Ustedes acá pueden ver más o menos el comportamiento del gas. Fíjense que no es algo lineal, no es que el gas se viene todo flujo laminar hacia el agujero negro con un movimiento radial, ¿sí? Sino que hay turbulencia, hay un montón de efectos no lineales que no se pueden ver en las ecuaciones, además por las simplificaciones que introdujimos, ¿no? O sea, ya de entrada las ecuaciones que nosotros eh, escribimos le estamos impidiendo que haga estas cosas al decir, por ejemplo, que BDR sí tenía que tener la prescripción esa que pusimos. Aún así, los espectros radiativos que se obtienen con nuestra solución semianalítica y con esas simplificaciones son notablemente similares a lo que se observa y a lo que se puede calcular también a partir de estas simulaciones que no tienen la restricción de introducir esas soluciones simplificadas, ¿no? Ahora, fíjense, por ejemplo, algo interesante acá. Cada tanto van a ver que hay una onda de choque que se expande hacia afuera. Van a ver. Ahí la vieron salir. No sé si la ven. Ahí salió. Yo estoy señalando, no sé si ven el puntero, no, ahí salió. Bueno, eso es porque cada tanto hay como un plasmón más grande que cae al gas, ¿sí? Y hay algunos efectos de ondas de choque que se producen debido a los movimientos supersónicos, y hay un choque reverso que se mueve hacia atrás en el disco, ¿sí? Y estas se las puse, estos dos cortes, que son como este que está acá, porque esta es una simulación
más compleja, donde ustedes pueden ver con más detalle el nivel de turbulencia y el nivel de modificaciones no lineales debido a distintas clases de inestabilidades que hay en el gas, ¿no? Este ducto de evacuación, uno espera que aquí, lo vamos a ver cuando veamos jets, haya un fluido que se mueve rápido hacia afuera, después vamos a ver por qué. Y entonces acá tenemos básicamente un fluido que va hacia el agujero negro, que es este, y un fluido que va hacia afuera, que es la eyección, digamos, ¿no? Es un inflow con un outflow, ¿sí? Y entonces en la interfase de los dos fluidos va a haber inestabilidades, en particular estas son inestabilidades de Kelvin-Helmholtz, ¿sí? Entonces las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz tienden a producir estos desprendimientos, ¿sí? de materia de los bordes. No son bordes tan lisos como los que se ven acá, ¿sí? Sino que hay un montón de efectos más sutiles que hacen que se mezcle un poco de materia del disco con lo que sea que se está yendo hacia afuera. Aclaro que lo que se está yendo hacia afuera no sale del agujero negro, ¿no? Sino que es gas que por distintas razones es impulsado en este canal de menor densidad hacia afuera. Bueno, muy bien. Esta es una distribución espectral de energía, ¿sí? SED en inglés, Spectral Energy Distribution, genérica de una DAF típico, ¿sí? Entonces acá estas se las pongo para que vean las distintas componentes de los distintos procesos radiativos que se pueden dar, en qué rango del espectro son importantes o dominan, ¿sí? Entonces el sincrotrón es lo que determina esta parte de aquí del espectro, esto que está acá, ¿sí? Esto es el sincrotrón. Entonces, el sincrotrón produce emisión en radio, emisión en el infrarrojo. Después tenemos el inverse Compton, que es lo que produce esta parte del espectro que está aquí. Pero si le cambio la tasa de acreción, esto se modifica y me puede, la pendiente que va cambiando, ¿sí? Este es el estado low hard y este es el estado high soft. Entonces, lo que va desde el óptico hasta los rayos X, más o menos, duros, es radiación inverse Compton, comptonización de fotones externos, ¿sí? O producidos por los propios electrones por los otros mecanismos, estos propios que están aquí, estos propios fotones que están acá, o los que vinieron de afuera. Luego tengo este pico acá, que es el Bremsstrahlung, ¿sí? El Bremsstrahlung térmico, que como están tan calientes los electrones, bueno, está a altas energías. ¿Sí? Ustedes por ahí están más acostumbrados al Bremsstrahlung, verlo en radio o en el óptico. Claro, pero para producir Bremsstrahlung en el óptico, la temperatura tiene que ser de 5000 grados. ¿Sí? Mientras que acá ustedes tienen 1000 millones de grados para los electrones, entonces el Bremsstrahlung se le viene a los rayos X bien duros. ¿Sí? Y luego es posible que exista una cola debida a los protones. Dijimos que los protones no pierden energía, claro, pero no pierden energía a menos que la temperatura sea tal que la energía cinética de los protones exceda 140 megaelectronvolts. ¿Por qué 140 megaelectronvolts? Porque a 140 megaelectronvolts ustedes alcanzan el umbral para la creación por interacción hadrónica de el mesón más liviano de todos, que es el pión neutro. Entonces, a esa temperatura, las colisiones entre los protones sí pueden generar piones. Y esos piones viven 10 a la menos 12 segundos y decaen produciendo rayos gamma. Como el medio es transparente, los rayos gamma escapan. Entonces uno podría llegar a observar, dependiendo de cuál es la densidad de los protones, una cola como esta de altas energías hadrónica, resultado de interacción protón-protón que me da lugar a una resonancia delta que decae devolviéndome un
un protón de perdón, devolviéndome un protón y un cierto número de piones de acuerdo a cuál es la multiplicidad, cuál fue la energía de la interacción, ¿sí? Entonces, esto podría deberse a ese tipo de interacciones, ¿sí? Bueno, eh, los modelos con corona de Visnovacci-Kogan, ese tipo de modelos que se pueden hacer mucho más sofisticados que los Visnovacci-Kogan, predicen espectros muy similares, ¿sí? Esto, por ejemplo, es para signos X1. Acá tienen los datos reales de, por ejemplo, eh, el experimento COMTEL, ¿sí? En el eh, Energetic Gamma Ray Experiment Telescope, que funcionó hasta el año 2000, que fue el último gran telescopio capaz de ver en el rango entre 1 y 100 MeV, ¿sí? Acá tienen los datos que obtuvo para signos X1. Después, en ese rango, básicamente hoy no tenemos instrumentos. Y bueno, acá tienen algunas cotas de otros instrumentos, ¿no? Y estos son cálculos con un modelo de corona, ¿sí? Este, y la producción digamos, de la emisión de la corona es esta. Y después tenemos, bueno, las demás contribuciones eh, de las distintas componentes del sistema, incluso la cola esta de los piones también aparece acá, ¿sí? Pero fíjense que el resultado es bastante similar, ¿sí? De un modelo con corona que de un modelo con ADAF. Este, la corona, digamos, eh, no es una solución autosimilar como la de la DAF, sino que la corona, bueno, uno puede suponer que es el resultado de ya sea la evaporación de parte del disco o de la fragmentación de parte del disco, sin necesidad de que forme una solución de fluido única con la parte más externa del disco, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es una posibilidad que no se puede descartar y este tipo de espectros muestra que perfectamente puede estar de acuerdo a los datos observados, este, y ofrece, bueno, también un montón de posibilidades, y complejidades respecto a las interacciones físicas que pueden ocurrir en la corona, porque los protones en una corona también pueden interactuar no solamente entre sí, sino también pueden interactuar con los fotones, produciendo lo que se conoce como photomeson production, o sea, producción de mesones por interacción de protones con fotones, ¿sí? En ese caso, si hay una componente no térmica en la corona, por ejemplo, un mecanismo de reconexión magnética que acelere partículas hasta energías más altas y ahora relativistas con una power law, una distribución tipo ley de potencia, entonces, bueno, uno puede tener un montón de contribuciones de protón-protón, protón-fotón, puede tener inverse Compton, y tiene un montón de producción de partículas secundarias. ¿Por qué? Porque los piones, cuando se producen estas interacciones PP y P gamma, no solo se producen piones neutros que nos dan rayos gamma, también se producen piones cargados. Los piones cargados también van a decaer en lapso de tiempo más largos, en 10 a la menos 8 segundos, a muones, y después esos muones en 10 a la menos 6 segundos van a decaer a electrones y positrones. Entonces, estas interacciones hadrónicas son una fuente de inyección de partículas secundarias, que de hecho, si la razón de protones a electrones en la componente no térmica dentro de la corona es más rica que la de los electrones, o sea, si ese número, razón de potencia en protones a razón de potencia en electrones del orden de 100, por ejemplo, hay 100 veces más potencia en los protones no térmicos que en los electrones no térmicos, puedo tener una población de pares secundarios, o sea, creados in situ, más grande que la población de pares primarios, perdón, que las partículas primarias. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven, esta es la producción, esto es, perdón, la radiación producida por los electrones primarios. Estoy señalando con el cursor, no sé si lo ven acá. Y esto es lo que se produce por los secundarios, ¿sí? Ustedes fíjense que los secundarios
ya sea vengan del PP o del P-gamma, pueden contribuir tanto o más que los primarios en ciertas condiciones y también producen increíblemente radiación significativa los muones. Los muones viven 10 a la menos 6 segundos, como dije, claro, pero si son muy relativistas, por ejemplo, si el factor de Lorentz es de 1 millón, un muón puede vivir 1 segundo. Y en un campo magnético muy grande, como uno esperaría cerca de un agujero negro, en 1 segundo un muón puede radiar muchísimo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá hay un pico debido a la radiación de muones que en este pequeñísimo rango de energía, cerca de 1 MeV, domina sobre todas las otras contribuciones, excepto esta, que son los pares que vienen de el inverse, no, perdón, esta es la versión sincrotrón, perdón, inverse Compton de pares producidos por los otros mecanismos, pares secundarios. ¿Sí? Bueno, estos son la radiación, por ejemplo, de los muones producidos por P gamma. ¿Sí? Fíjense que llega hasta energías muy altas. Bueno, la física puede ser muy, muy compleja en estos sistemas, ¿sí? E incluso se los puede complicar un poquito más, porque uno puede ponerle campo magnético ordenado y eso puede resultar en la evacuación de materia a partir de la corona, perdón, de la región de Adaf, ¿sí? Si uno tiene un campo magnético a gran escala, entonces puede tener pérdida de materia a través de la línea de campo. Si las partículas se van siguiendo la línea de campo y eso produce un viento, entonces también hay trabajos que estudian qué pasa cuando uno remueve materia, no solamente por advección hacia el agujero negro, sino además por eyección a través de un viento. Esta es materia que sale de el disco, ¿sí? No es el jet este que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, estas soluciones son soluciones que no conservan digamos, el número de partículas, sino que hay partículas que se escapan, ¿sí? Después tenemos las soluciones, no las soluciones, las situaciones con corona que vimos antes, donde tampoco se conserva el número de partículas, pero porque uno crea partículas. Pero esto es distinto, acá uno remueve con un viento partículas, ¿sí? Entonces son todas distintas situaciones físicas cada vez más y más complejas, ¿sí? Eh, Acá tienen, por ejemplo, unos resultados que yo creo que son interesantes para un agujero negro supermasivo, porque en general hasta ahora estuvimos hablando de sistemas binarios, ¿no? Pero ¿qué pasa con los agujeros negros supermasivos? Bueno, estos regímenes de acreción relativamente ineficientes también parecen ocurrir. Por ejemplo, un candidato idóneo para esto es M87. En M87 el agujero negro es más masivo, que es de 10 a la 9 masas solares. Acá este ejemplo es para uno de 10 a la 8 masas solares, ¿sí? Entonces ahora uno, en vez de estar hablando de luminosidades de 10 a la 37 hercios por segundo, está hablando de luminosidades de 10 a la 44 y quizás 10 a la 45 hercios por segundo que vienen de todo el gas que está cayendo hacia el agujero negro. Entonces, bueno, esto es un modelo que desarrollamos que es inhomogéneo, ¿sí? Pues, los otros modelos, algunos, los de Corona anteriores que mostré, son homogéneos. Este es un modelo inhomogéneo, tipo ADAF, pero con pérdida de masa y con una población de partículas no térmicas en la región inflada de la DAF, que calculamos con Eduardo Gutiérrez, con la jefe de trabajo práctico de la materia, Florencia Vieiro, hace unos años, ¿sí? Eh, bueno, y entonces fíjense cómo va evolucionando a medida que vamos cambiando la tasa de acreción de 10 a la menos 4 de la tasa crítica a 10 a la menos 1, ¿sí? Entonces se va para desde acá hasta acá. Fíjense que es una evolución similar a la evolución que presentan las binarias de rayos X, pero ahora estamos hablando de algo que es gigantesco, ¿no? Y también fíjense que está corrido esto
en frecuencia o en energía, si quieren, hacia el rojo, ¿sí? Porque claro, todo es más grande, entonces las densidades son menores y las energías de los fotones van a ser algo menores. Entonces, por ejemplo, el sincrotrón que se produce en la región relativamente ineficiente tiene un pico que está aproximadamente por acá en el infrarrojo, ¿sí? Y esto es muy interesante, que el pico esté en el infrarrojo o en el submilimétrico. ¿Por qué? Y porque cuando uno observa, y creo que lamentablemente no puse, me olvidé de poner una imagen, observa M87 con el Event Horizon Telescope, pero ya antes yo les había mostrado algunas imágenes. Ustedes recordarán, se ve la sombra del agujero negro y alrededor hay toda una emisión, ¿no es cierto? Esa emisión no es de rayos X, esa emisión es una emisión en infrarrojo. Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale ese infrarrojo? Ese infrarrojo lo que se cree es que es esta radiación sincrotrón, ¿sí? Que es producida por los electrones calientes en la región tipo ADAF que hay alrededor del agujero negro en M87, que después son comptonizados para producir la emisión a más altas energías, pero como se lo observa en el submilimétrico utilizando radiotelescopios coordinados en distintos lugares del mundo para obtener una gran resolución espacial, lo que uno ve es la emisión esa sincrotrón recortada contra la figura del agujero negro, que distorsiona obviamente la forma, la distribución original de la radiación por efecto de lensing gravitacional que ya vimos antes, y digamos, produce una deficiencia, un déficit de fotones en la región donde está localizado el agujero negro, por eso se ve la sombra, que en realidad es el contraste, digamos, de la región donde está el agujero negro respecto a toda la radiación que lo rodea, la zona más brillante, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Bueno, acá, digamos, está también pueden ver los distintos procesos relativos. Cada una de estas curvas, ¿sí? Es un tipo distinto de proceso relativo, tienen sincrotrón, está muy chiquito, no creo que se llegue a ver bien, pero tienen sincrotrón, inverse Compton, PP, P gamma, secundarios, inverse Compton de secundarios, sincrotrón de muones, o sea, todo tipo de procesos reactivos que ocurren ahí adentro, en ese gas tan caliente, y también se tiene en cuenta la absorción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el infrarrojo va a absorber muy bien los rayos gamma de teraelectronvolt. Por eso acá, después de 10 a la 10 electronvolts, que son este, 10 a la 10.000 millones de electronvolts, se suprime. Ven que cae la radiación. Lo que está con negro es el espectro corregido por absorción. Y toda esta radiación que fue producida en el sistema no sale porque es absorbida por creación de pares en la radiación infrarroja producida por la radiación sincrotrón, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que producen pares también por la absorción de los fotones de altas energías. Y esos pares que producen a su vez emiten más radiación. Entonces, claro, esto es un sistema totalmente no lineal, donde lo que es un sumidero para algún proceso también puede ser fuente para otro. Porque, por ejemplo, si yo tengo un sumidero de fotones por absorción gamma, tengo creación de pares, y esa creación de pares es una inyección para la ecuación de transporte de los pares, ¿sí? Para calcular estos procesos radiativos uno tiene que resolver las ecuaciones de transporte de las partículas que generan la radiación, ¿no? Entonces, no es que uno las pone a mano, sino que uno calcula cómo evoluciona la población de partículas, cómo se modifica por enfriamiento, por aceleración y demás. De ahí saca una población de partículas, calcula la radiación que produce, pero esa radiación que produce no necesariamente va a escapar, parte va a ser absorbida y parte va a ir a la producción de partículas, entonces entra en la misma ecuación, las ecuaciones están todas acopladas, ¿sí? Entonces hay que resolver
todo eso en forma numérica en el complicado ambiente del entorno de un agujero negro. ¿Sí? Bueno, esto es de las cosas más difíciles que ustedes pueden hacer en astrofísica. ¿Sí? Muy bien. Eh, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de cambiar de tema? No, no, todo No, bien. está bueno. Todo bien. Es increíble que no haya preguntas, ¿eh? Pues son unas cosas recontra complicadas, pero bueno, seguimos. Eh, bueno, básicamente entonces hemos estado discutiendo este modo de acreción que está aquí, que es el modo donde la tasa total de acreción es sub Eddington, ¿sí? Entonces tenemos estas soluciones con advección, tenemos un gas que es muy caliente, un disco que está inflado, o sea que geométricamente grueso, pero que es ópticamente transparente, ¿sí? Por lo menos a la radiación de bajas energías. Luego, si la tasa de acreción aumenta, pasamos a un disco tipo Sakura-Tsunayev, un disco fino, entonces este es geométricamente delgado, pero es ópticamente grueso, es opaco, no es transparente como este de acá abajo, ¿sí? Eso lo hemos tratado de expresar con el color con que dibujamos el disco, ¿sí? Este es transparente, este es opaco, ¿sí? Acá lo que emite es la superficie, esto tiene es como un cuerpo negro multicolor, mientras que esto, como vimos, tiene un espectro mucho más complicado debido a los efectos de la radiación Compton inversa, el Brentral, el sincrotrón, etc. Ahora, ¿qué pasa si seguimos incrementando la tasa de acreción y nos vamos más allá del límite de Eddington? ¿Sí? Durante un tiempo se pensó que, bueno, ese tipo de situaciones no se daba en la naturaleza porque la presión de la radiación frenaría la acreción y entonces el sistema este, no podría acretar una tasa mayor que la de Eddington, ¿no? Sin embargo, como les dije hace un rato, eh, Begelman y Meyer encontraron en 1982 algunas soluciones que ya habían sido vislumbradas por Sakura Tsunayev en su paper seminal del año 1973, pero ellos se limitaron más bien a una discusión cualitativa, pero sin embargo acertada. ¿Qué es lo que dijeron Sakura Tsunae y que después pudieron probar matemáticamente Begelman y Meyer? Bueno, que esto quizá pueda seguir acretando a una tasa mayor que la de Eddington, incluso mucho mayor que la de Eddington, siempre y cuando produzca un viento que remueva el exceso de materia por arriba de la tasa de Eddington. Ahora, eso implica una complicación bastante grande en la física para describir estos sistemas superacretantes, como se les llama. ¿Cuál es esa complicación? Esa complicación es que la tasa de acreción va a cambiar con R. ¿Por qué? Porque va a haber pérdida de materia a medida que nos vamos acercando hacia el agujero negro, ¿sí? Entonces, eso, bueno, es una complicación que estos otros modelos no tienen, a menos que en una DAF pongamos un campo magnético, como dije, que se puede poner y hagamos que pierda materia también, pero, digamos, estrictamente eso no es necesario, ¿no? Mientras que aquí, si eso no pasa, el sistema no puede funcionar, ¿no? Entonces aquí la presencia de un viento, que se llama viento super Eddington o viento supercrítico también, es un requisito, mientras que acá abajo no, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la situación aquí en comparación con la situación aquí abajo? Bueno, aquí tengo un sistema que ahora de nuevo va a ser geométricamente grueso, porque la presión de la radiación va a ser tan grande que va a inflar el disco. Entonces voy a tener un sistema que es geométricamente grueso, va a ser muy caliente, aunque no tanto como una DAF, y va a ser
ópticamente gruesos. O sea, estos sistemas no van a ser transparentes porque la radiación no va a poder escapar del interior del disco. Y la razón de eso es que el camino libre medio de esa radiación va a ser relativamente corto, ¿sí? Bueno. Estos tres modos de acreción, entonces, nos llevan a tres tipos distintos de disco de acreción de acuerdo a cómo es la tasa de acreción, ¿sí? Entonces, de tasa creciente, de tasa menor a tasa mayor, o sea, en sentido creciente de la acreción, tenemos los sistemas ADAF o RIAF, que son dos nombres para lo mismo esencialmente, son sistemas donde la producción de radiación es ineficiente, la tasa de acreción es baja, el disco es geométricamente grueso, ópticamente delgado, transparente, y la temperatura es alta del orden de 10 a la 9 grados Kelvin, ¿sí? Entonces, esto, si ustedes lo ven acá, nos da perdón, este espectro que ustedes ven aquí, ¿sí? O sea, un espectro que no es demasiado luminoso, pero que es duro, puede ser duro y puede llegar hasta energías altas por comptonización, ¿sí? Temperaturas típicas, en el caso de 10 masas solares, para el objeto agretante, 10 a la 9 Kelvin. Si seguimos subiendo en la tasa de acreción, vamos al disco estándar, ¿sí? El disco estándar, Sakura Tsunayev, disco delgado, temperatura es la temperatura de la última órbita estable, va a depender del tipo de agujero negro y de si es rotante o está corrotante o antirrotante, pero va a oscilar entre 10 a la 7 y 10 a la 6 grados Kelvin, la temperatura típica del pico del espectro. El disco es geométricamente delgado, pero ópticamente grueso, o sea, es opaco. Y el espectro, como vimos, es un espectro de esta clase, ¿sí? Entonces, fíjense que el pico acá está a energías bajas, acá el pico está a energías altas, y la luminosidad de este es un poquito mayor que la de este, porque la tasa de acreción de el B es mayor que la tasa de acreción del C, que es este de acá, ¿sí? C, B, C, B. Y si seguimos incrementando la tasa de acreción y nos pasamos del límite de Eddington, entonces vamos a lo que se conoce como disco slim, ¿sí? O disco crítico, o supercrítico, o sistema super Eddington. Son todos nombres para lo mismo, ¿sí? Tómenlos como sinónimos en la literatura. Entonces acá vamos a tener un sistema que de nuevo va a ser geométricamente grueso, pero ahora va a ser también ópticamente grueso. O sea, va a ser una combinación de la opacidad de este con la geometría de este, con una temperatura que va a ser no tan grande como la de este, porque no es transparente, pero va a ser más alta que la del disco estándar. Temperaturas típicas de 10 a la 8 grados Kelvin. Y la luminosidad va a ser máxima y va a estar cerca del límite de Eddington. Entonces, este es el caso supercrítico, que es este de acá, el A. Alta, gran luminosidad, pico un poco más caliente que el modelo estándar, pero no tan caliente como el modelo de ADAF, ¿sí? Entonces, acá tenemos, grosso modo, los tres tipos de acreción que se dan en la naturaleza y cada uno con su espectro típico, ¿sí? Entonces, un astrónomo de rayos X observa el espectro de la fuente y trata de dilucidar en qué caso está y luego trata de empezar a resolver el problema inverso para ver cuál es la física más fina de lo que está pasando, de los mecanismos que están ocurriendo en la fuente particular, ¿sí? Ese trata de es por ahí quizá demasiado generoso, en general lo que hace va a buscar a un teórico y le pide ayuda, ¿sí? Para hacer la interpretación y la resolución del problema inverso.
¿Y qué hay respecto a las fuentes reales del universo en el cual vivimos? ¿Cómo se ubican en este esquema donde tenemos distintos modos de acreción de acuerdo a la tasa de acreción sobre el agujero negro? Bueno, acá estamos tratando de mostrarles un gráfico donde en el eje horizontal tenemos la masa de agujeros negros que va desde masas estelares, digamos del orden de unas pocas masas solares, hasta agujeros negros supermasivos, 10 a la 9 masas solares, ¿sí? Entonces, y en este eje, en el eje vertical, la tasa de acreción, pasando de tasas de acreción muy bajas a tasas de acreción super Eddington, ¿sí? Entonces, a baja tasa de acreción, ¿qué es lo que encontramos en el universo? Bueno, encontramos binaria de rayos X en el estado Laujard, ¿sí? Como signos X1, por ejemplo. O encontramos el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella, ¿sí? Que tiene una tasa de acreción muy baja, pero sin embargo produce radiación con un espectro que es un espectro tipo una DAF. O M87, como vimos, utilizar una DAF complejo con un montón de procesos radiativos tenidos en cuenta nos permite entender muy bien estas imágenes que se obtienen con el Event Horizon Telescope, ¿sí? Entonces, esto es el universo a bajas tasas de acreción, binarias de rayos X en estados duros y agujeros negros supermasivos con poca acreción, ¿sí? M87, Sagitario A estrella y otros muchos. Ahora, las binarias cambian de estado, pasan de acá a acá y después vuelven para este lado. Entonces van pasando de modelos tipo relativamente ineficientes a modelos de disco estándar, ¿sí? A situaciones descriptas por modelos de disco estándar. Los modelos, recordemos, están en nuestra cabeza, la realidad está ahí afuera, ¿no? Entonces, acá tenemos las binarias de rayos X en el estado high soft, ¿sí? Tenemos las galaxias Cipher, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos los cuásares, típicamente, ¿sí? A nivel extragaláctico. Y si seguimos incrementando la tasa de acreción, a nivel galáctico tenemos los sistemas ultraluminosos de rayos X, las famosas ULX, ¿sí? Ultraluminous X-ray Sources, que presentan luminosidades siendo sistemas binarios del orden de 10 a la 39 ergios por segundo hasta 10 a la 40 ergios por segundo, ¿sí? O sea, están por arriba de la luminosidad de Eddington. Y tenemos las galaxias Cipher, que son Narrow Line Type 1, ¿sí? Es un tipo especial de galaxia Cipher que tienen tendencia a ser sistemas superacretantes, probablemente porque tienen una sobreabundancia de masa en la región central y también porque son propensos, debido a la masa del orden de 10 a la 7 masas solares del agujero negro central, a producir disrupción de estrellas y nubes que pasan cerca del agujero negro, lo cual incrementa en forma significativa la tasa de acreción del agujero negro. Entonces, estos sistemas tienen tendencia a ser super Eddington. Son un poco menos masivos que estos, por eso están más hacia la izquierda en el gráfico, pero ese estar más hacia la izquierda les facilita mayor eh, tasa de acreción sobre el agujero negro porque los eventos de disrupción estelar son en ellos más frecuentes, ¿sí? Entonces, esto es el universo a altas tasas de acreción. Parece estar poblado por sistemas muy luminosos en rayos X y agujeros negros no tan supermasivos, como los de los cuásares u otros núcleos galácticos activos con jets poderosos, ¿sí? Muy bien. Eh, Respecto a las eyecciones que producen estos sistemas, esto lo vamos a ver en la última parte de la materia,
Los que están acá abajo, los que tienen tasas de acreción bajas, tienden a producir jets que van a estar magnéticamente dominados. Son jets que normalmente empiezan como un flujo de Poynting, ¿sí? Y después se cargan de materia. Los que están acá en el nivel intermedio, ¿sí? Tienden a producir flujos, pero que no son jets, no están bien colimados, sino que son vientos, y esos vientos son arrancados de los discos de acreción por efectos magnetocentrífugos, ¿sí? Magnetocentrífugos que después veremos. Y los que están por acá arriba tienden a producir jets o chorros colimados que están impulsados por presión de la radiación. Claro, son sistemas muy, muy luminosos, tienen una enorme cantidad de fotones, una gran densidad y por lo tanto la presión que hacen esos fotones sobre el gas es grande. Entonces tienen tanto jets como flujos, ¿sí? Outflows, como se dice en inglés, de materia que salen de las regiones más calientes y con mayor densidad de fotones. Bueno, antes de empezar la descripción matemática de estos de acá arriba, ¿sí? Que creo que vamos a dejar para la clase que viene, para no empezar un tema y dejarlo por la mitad, el- si quieren preguntar algo de lo que vimos en esta clase, bienvenidos.